únicamente puedo manifestarles mi respeto, mi admiración, especialmente, aunque mi capacidad de relación social es escasa, tengo una relación de respeto, de admiración y de afecto con Ginés, que es para mí un ejemplo humano y un ejemplo de empresario y también un ejemplo de ciudadano. Creo que tras del diálogo que ha mantenido con Pablo, probablemente cualquier cosa que diga yo simplemente es un eco de lo que ahí se ha dicho. Quiero decir que se ha hablado de las ciudades y de las ciudades grandes, son otros intervinientes, y relacionado también con el problema serio que sufrimos en Castilla y León y en otros sitios de la despoblación. No se sabe el futuro que van a tener las agrupaciones sociales en ciudades. Sí, que la historia de las ciudades es compleja y muchos nos enseñaron sobre esto los historiadores al hacer estudio de la vida social y estudio de las ciudades. Pirenne dedicó un pequeño ensayo a las ciudades en la Edad Media y en el Renacimiento y que mostraban cómo las ciudades son entes vivos que representan mucho de la sociedad que en ella se desenvuelve. Ahora se habla, tras de la experiencia de la implantación digital y de la explosión digital que hemos tenido en estos últimos tiempos, de que probablemente se desarrollen más o vuelvan a desarrollarse más ciudades medias con mayor capacidad, mayor satisfacción de habitabilidad que las grandes urbes. Pero yo no soy experto en esto. He trabajado durante muchos años en Miranda de Ebro y también en una empresa que es siempre un compromiso humano como es el hospital. Y he conocido a las gentes de Miranda de Ebro. Fundamentalmente he conocido a las personas. Y de esto también hay que hablar. Porque Miranda de Ebro, a través de sus personas, está constituida y constituye una sociedad cohesionada, abierta y trabajadora. Estas son las virtudes de la población de Miranda de Ebro, de los mirandeses, y son virtudes imprescindibles y necesarias para integrarse en cualquier labor de acción común, y las empresas son ejemplo paradigmático de ellos. ¿Qué he aprendido yo de las empresas trabajando en una de ellas, aunque fuera una empresa de servicio, y viendo el desarrollo de las empresas en el entorno de Miranda de Ebro? He aprendido mucho. Nuestras sociedades y nuestras naciones asientan su riqueza, la riqueza de las naciones, en la actuación del Estado, del comercio y de las empresas, que tienen que estar perfectamente engranadas unas y otras. Y las empresas han evolucionado mucho y favorablemente. Las empresas han evolucionado a la conservación del interés del beneficio, imprescindible y necesario, a la contemplación de que eso que tiene un nombre anglosajón, pero que yo debería de señalar como sustentadores de cada empresa, como elementos columnares de cada empresa, aquellos que son necesarios para que las empresas pervivan. Los consumidores de los bienes que producen, que no tienen por qué ser bienes solo materiales, aquellos que trabajan en ella y la sociedad en donde la empresa se integra. Y la empresa es un elemento fundamental de la sociedad. Es un necesario elemento integrador social. Y a través de ellas se realiza la adquisición y desempeño del derecho y el compromiso con el trabajo. Porque sin trabajo, las personas no somos completos ciudadanos. Y las empresas son las que nos dan, cuando nos integramos en ellas, ese cariz necesario junto a otros, como son los derechos fundamentales del hombre, pero entre ellos el derecho al trabajo. El derecho al trabajo y también el compromiso de su ejecución. Por lo tanto, las empresas son colectivos humanos en marcha. También he aprendido, y esto lo aprendí visitando una empresa de Ginés, que en uno de los diagramas se veía cómo se desarrollaba positivamente la empresa y por encima de ella, muy propio de su empresa, se veía un avión que tomaba vuelo. La imagen para mí era la siguiente y sigue siendo: lo que no crece, lo que no progresa,
entra en fallo y se desploma. Y eso tanto para los aviones como para las empresas, como para las sociedades humanas en conjunto. Estamos sufriendo muy serios problemas, serísimos problemas. Hemos sufrido pandemias. La pandemia actual del coronavirus es muy grave y no voy a incidir sobre ello porque es tan conocida y tan cotidiana y su lucha frente a ella que solo una vez más recomendar seguir las instrucciones de aquellos que saben, de los expertos en cada momento y en cada lugar. Pero no solamente hemos sufrido la pandemia del coronavirus, sino hemos sufrido hasta muy recientemente y aún sufrimos otra pandemia social gravísima. Otras, pero una voy a señalar: la ejemplarización del egoísmo y la mentira, que tiene un nombre, se llama Trump. Esta pandemia es tan destructiva como el SIDA, pues como el SIDA destruye las defensas, el mecanismo y el sistema inmunológico, la mentira y el egoísmo el vicio que se ha producido transatlántico y que afecta a la media población de los Estados Unidos, destruye los mecanismos de defensa frente al mal, frente a esos mecanismos inmunológicos que son, en términos muy simples, la decencia y en términos más elevados, el sentido ético de las sociedades. Bien, y las empresas en España, ¿cómo han actuado ante el reto de la pandemia? Junto a las actuaciones de gobierno, hay que decir y ejemplarificar, que ha sido ejemplar el compromiso del mundo del trabajo, empresarios y trabajadores, a través de sus sindicatos y de sus asociaciones empresariales, junto con el gobierno, establecer convenios, acuerdos para luchar manteniendo las vidas, manteniendo la cohesión social y luchando por la persistencia de las empresas. Ha sido ejemplar y equitativo en igualdad la contribución de estos tres elementos, dos del mundo del trabajo, uno del mundo de la política, para luchar en conjunto, y tampoco nos vamos a extender aquí porque es muy conocido, para mantener nuestra sociedad. Y esto demuestra la riqueza y la salud de nuestro mundo empresarial, ese mundo que integra empresarios y trabajadores. Pero además, no solamente hay que buscar una unión dentro de nuestra propia nación para luchar contra estos desafíos extraordinarios. Yo ahora me refiero a las dos pandemias, a la pandemia de enfermedad biológica y a la pandemia social del egoísmo y la mentira. Y Europa ha despertado. Y ha despertado por la preocupación de ciertos gobiernos más que de otros, y finalmente de todos ellos, planteando la necesidad de planes de resiliencia de una sociedad que sufre un duro embate y al mismo tiempo una necesidad de reestructuración y de progreso. Los planes de formación de una sociedad nueva y a la cual se invierte a través de los mecanismos europeos y los acuerdos europeos que vigilarán estos empréstitos y estas inversiones del MRR y el REACT europeo, que luchan por la cohesión y por la reestructuración y transformación de nuestra sociedad en los próximos tiempos. Por ello son muy importantes, tanto en lo que nosotros tenemos que poner, como en lo que Europa entera tiene que poner para que siga hacia adelante, esfuerzos no solo de tensión ideológica, sino también de acción común, de gobernanza y de gobierno, y de inversión y compromiso económico. Compromiso económico y compromiso de gobierno y gobernanza que hay que mirar al futuro, y por eso se llama el plan de futuro, el plan de nuevas generaciones, porque estamos hipotecando
el futuro de las nuevas generaciones si no miramos hacia ellos y miramos que toda transformación y esfuerzo tiene que ser para los que nos suceden, porque si los que nos suceden y lo que nos sucede no es mejor que nosotros mismos, como sociedad y como personas habremos fracasado. Los planes para administrar este futuro se basan, como todo el mundo, como todos conocemos, en la necesidad de una transformación digital que afecta importantemente al mundo de la empresa, pero a todo en general, de una transformación y transición ecológica y, sobre todo, contemplando la necesidad imperiosa de cohesión territorial, cohesión en nuestro caso de autonomías y entes locales, y también de cohesión social, donde la empresa juega y jugará un papel fundamental y trascendente. Y finalmente, algo, y me agrada mucho, que quien hoy nos coordina y nos dirige en esta reunión es una mujer de igualdad, con preocupación en la igualdad de las mujeres, en los derechos de las mujeres y también contemplando los derechos de los niños y las familias que tan gravemente se han visto afectados y tampoco estaban, tan malamente estaban contemplados. Entonces, hay que, si tenemos la fortuna de que esto salga adelante, que haya unos planes que contemplen una reestructuración y reedificación social y que serán muy generales y habrá fondos destinados a unas cosas y fondos destinados a las pymes, a las empresas, fondos destinados a estos principios que hemos dicho, pero no solo los directamente, todos influirán en el desarrollo y mejora de las empresas y mejora de nuestra vida. Fundamentalmente, aquellos que nos hagan una sociedad más preocupada por dos cosas. Primero, por el conocimiento, porque ahí sí que nuestra nación tiene un serio defecto. Y no solo por las consideraciones de los planes PISA y de los exámenes PISA de nuestros estudiantes, sino porque es necesario que tengamos, como en tiempo se tuvo, preocupación por saber, por conocer, como han demostrado los que han presentado las empresas y fundamentalmente en lo que yo entiendo las empresas sanitarias, que es esfuerzo dinamizador, que es inteligencia, que es innovación y que es ciencia, que es ciencia. Y ahora nos dice la pandemia que la ciencia nos salvará. La ciencia, el conocimiento hará que nuestras empresas progresen y sean grandes y que nuestra sociedad pueda mantenerse y progresar. Y ahí la importancia fundamental de esta guía, que nuestra sociedad se base en dos cosas, en el amor del conocimiento y España sea una nación de conocimiento y de saber, y también que siga siendo, como siempre ha sido, una sociedad de cohesión, una sociedad solidaria, desde las personas, desde las regiones, desde los diversos estamentos que articulan nuestra sociedad. Y esto no se puede hacer con acciones de gobierno. Esto tiene que aunar acciones de gobierno y acciones de gobernanza. Y en esa gobernanza intervendrán elementos fundamentales. Y junto a la gobernanza propia de los estamentos administrativos del Estado, a través de los cuales se va a articular y se va a canalizar todas las inversiones o la más importante cantidad de inversiones que son las comunidades autónomas, que tienen que estar coordinadas, lealmente coordinadas, que tienen que hablar entre ellas, aprender a hablar más. Y la pandemia les ha enseñado bastante y también las entidades locales, porque todo va a ser considerando no solo el Estado en relación con el gobierno, sino que el Estado está constituido por las comunidades autónomas y por las entidades locales. Y a través de ellos se tienen que desarrollar todos estos planes de progreso y de inversión. Pero también a través de la cogobernanza con el mundo empresarial, con el mundo del conocimiento y con el mundo empresarial. De ahí el serio compromiso de una sociedad que aúne esfuerzos y aúne relación y deliberación en donde se integre tanto las estructuras del Estado como las estructuras de la sociedad y los representantes de la sociedad civil, entre los que están muy importantemente las empresas, como anteriormente hemos dicho, en un nuevo pacto hecho desde Europa, por Europa y para Europa. Miranda, se ha explicado aquí, está en eso y tiene muchos años ya
de entender así las cosas. Eso tenemos ganado. Una sociedad abierta hacia el futuro que orienta su municipio y orienta sus empresas a una coordinación, a una cooperación para que nuestra sociedad, nuestra pequeña sociedad, sea grande, crezca y sea fructífera para nosotros y para todos. Que sea una sociedad, como ha sido hasta ahora, en sus dirigentes, tanto políticos como sociales, de progreso y de ejemplarificación de la dignidad que Gomá llama la dignidad vulgar, ejemplo de la dignidad del hombre común que todos somos y los mirandeses por excelencia. Creo que humildemente he intentado expresar mi forma de pensar que he aprendido aquí, como mirandés de integración, como persona que ha sido acogida en una sociedad abierta y una sociedad progresista. Muchas gracias a todos.